Quiero empezar. Hace unas semanas fuimos desafiados como congregación para apoyar a una familia extranjera que vino aquí a nuestra ciudad. ¿Cómo se dio esto? Pues ellos habían estado por 8 meses en la Ciudad de México y el pastor de la Ciudad de México nos contactó a través de mi hijo para ver si podíamos darle un apoyo con todas las recomendaciones para esta familia. Y bueno, pues cuando empezamos a mencionar sobre esta familia que venía, algunas personas comenzaron a orar, otros comenzaron a apoyar. Por ejemplo, ellos llegaron prácticamente sin ropa, ellos llegaron, o más bien equipaje, ¿verdad? Ellos llegaron con muy poco dinero, ellos venían, prácticamente llegaron sobre el tren que es conocido como La Bestia, llegaron a la ciudad. Y recuerdo que el primer domingo en el que llegaron aquí, nosotros tuvimos una actividad de hamburguesas. Pues desde el primer día, ¿verdad? Nosotros pues les regalamos comida para que ese día pudieran alimentarse. Él, muy trabajador, empezó a conseguir trabajo y al día siguiente, y gracias a una familia de la congregación, se les pudo brindar hospedaje en una casa que esta familia tiene desocupada, y pues abrieron las puertas de esta casa para que pudieran tener un techo. Y después ellos empezaron a hacer vida aquí en nuestra ciudad, en nuestra congregación, y un hermano, ¿verdad?, también les brindó trabajo. Después otro trabajo tal vez un poco mejor, más remunerado, y pues no estando en el sol como estaba en su primer trabajo. Y muchos de ustedes, ¿verdad?, estuvieron apoyando, ¿verdad?, con algunos donativos. Luego nos hicieron esperar los donativos de ropa y todo eso. Pues todo fue una bendición poder apoyarles. Posteriormente ellos estaban solamente de paso y se creía que ellos iban a estar yendo a su cita con las autoridades migratorias de Estados Unidos a Ciudad Juárez. Era la razón por la que estaban aquí. Pero cuando reciben su cita, para nuestra sorpresa, la cita se la dan en, como dijo Rigo Tobar, en mi Matamoros querido, ¿verdad? Que está muy lejos Matamoros, hermanos, aproximadamente 1,300 kilómetros aproximadamente de distancia. Entonces empezamos a ver quiénes pudieran. Es muy peligroso que ellos vayan por tierra, porque la cuestión de los migrantes se ha convertido en todo un sinfín de situaciones de delincuencia también. Y era muy peligroso que ellos se fueran, no había posibilidades de que se fueran en avión. Entonces empezamos a ver cómo hacerle. Yo tenía algunos planes. Plan A, que este hermano vaya junto con Leví. Plan B, que este otro hermano vaya junto con Leví. Plan C, que vaya el hermano número 1 sin Leví y me voy pues yo, y así, ¿no? Había un sinfín. Total de que al final de cuentas fuimos y los llevamos mi esposa y yo, y agradezco también a otra familia que generosamente nos prestó su vehículo de modelo muy reciente para poder llevarlos y todo eso. Y en el camino, platicando de tantas experiencias y todo eso, algo que llamó mucho mi atención, que ellos se comunicaban con su familia, y nos dimos cuenta que nosotros, y digo nosotros, no mi esposa y yo, sino nosotros, ustedes, los que facilitaron la casa, los que dieron ropa, los que prestaron el vehículo, los que dieron una aportación para los gastos, los que le recibieron, los que le abrazaron y los que hicimos todo, ¿verdad?, los que tuvimos algún tipo de contacto. Me di cuenta porque al hablar con su mamá por teléfono y yo parar oreja a ver qué se decían, me di cuenta que habíamos sido la respuesta a una oración también, porque la mamá lloraba y decía: gracias a Dios que Él escuchó nuestras oraciones, ¿verdad? Y eso me impactó mucho. Dije: Señor, gracias por permitirnos ser una respuesta a una oración. Para no hacerles tan grande la historia, ellos se presentaron a su cita. Milagrosamente Estados Unidos los dejó entrar con visa de trabajo o con permiso de trabajo, y ellos ya ahora están en la ciudad de Houston y están ya trabajando, hospedándose en un refugio para migrantes y trabajando de día, y seguramente creo que Dios los va a bendecir de una manera muy importante, ¿verdad? Bueno, ¿por qué le platico todo esto? Porque me hizo reflexionar cómo Dios nos da oportunidades de poder ser parte del propósito de alguien más.
O sea, cada uno de nosotros tenemos un propósito. ¿Cuál es su propósito? Bueno, ese es su propósito. Yo tengo el propósito por el cual Dios me tiene aquí. Pero en el camino de nuestras vidas, Dios nos permite que vayamos interactuando con otras personas que tienen otro propósito, y esto es algo maravilloso. Y hoy, a propósito de esta situación que nos pasó como congregación, hoy quiero hablar de esto, cómo Dios puede hacernos eslabones de bendición. Y el tema de hoy le he titulado precisamente así: un eslabón de bendición. Vamos a Lucas capítulo, válgame, no puse el capítulo, pero debe de ser Lucas capítulo, si me ayudan, creo que es 9 o 10. Lucas 10, gracias. Lucas capítulo 10, aquí en mis notas puse Lucas, como si ya me la sé de todas, pero no, todavía me falla la memoria un poco. Lucas capítulo 10, versículos del 30 en delante, dice: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Quiero que analicemos en primer lugar el relato, porque esta parábola, conocida como la parábola del buen samaritano, se da en un contexto de una conversación entre nuestro Señor Jesús con un experto de la ley, alguien que conocía bien la ley. Este experto, tratando de poner a prueba al Señor Jesús, le pregunta: ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Y el Señor le responde con otra pregunta, pidiéndole que resuma la ley. Cuando él le contesta de una manera muy fácil, ya siendo un gran conocedor de la ley, le dijo: pues es que es fácil. Para obtener la vida eterna, los mandamientos debemos de cumplir o acatar. Por ejemplo, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Sin duda, él dio una muy buena respuesta, y de antemano el Señor Jesús le dijo: bien has respondido, has hecho una respuesta correcta. El experto de la ley, buscando justificarse o tal vez sintiéndose complacido con la respuesta del Señor, le hace una pregunta: bueno, ¿y quién es mi prójimo? En respuesta, nuestro Señor le contesta la parábola que acabamos de leer, la parábola del buen samaritano. Y en esta parábola se narra cómo un hombre fue asaltado y dejado medio muerto en el camino, y un sacerdote y un levita pasaron junto a él sin ayudarlo, pero un samaritano, a pesar de que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entre sí, se detuvo, lo ayudó, lo curó y se aseguró de que recibiera un cuidado continuo. Al final de la parábola, el Señor Jesús pregunta: ¿cuál de estos personajes fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Para lo que el experto de la ley tuvo que responder que fue el que tuvo misericordia. Entonces el Señor Jesús le dio una declaración, le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y yo quiero que veamos 5 tipos de personas de este relato. Esta parábola tiene 5 tipos de personas involucradas que me gustaría que viéramos a continuación. Los primeros, bueno, los que hacen daño. En este caso, los ladrones. No menciona sus nombres, solamente hace referencia a ellos como los ladrones que dejaron a un hombre malherido. Son las personas que son movidos por el egoísmo. Estos ladrones actuaron exclusivamente para su propio interés, robando y dañando a otros para su propio beneficio. Esto no es ajeno a lo que pasa hoy día cuando alguien nos roba,
cuando alguien delinque contra nosotros o contra alguien más, simple y sencillamente está denotando su gran egoísmo. Imagínese que, por ejemplo, usted al salir ahorita, que espero que no pase desde luego, usted saliera y que estuviera su vehículo sobre 4 blocks, ¿verdad? Y sin llantas. Entonces usted dice, bueno, ¿qué va a hacer ese ladrón? O sea, él no pensó que saliendo de aquí iba a hacer esta actividad o iba a ir con mi familia, o simple y sencillamente que no tengo el dinero para comprar las llantas para poder usar mi vehículo. O sea, ¿cómo los ladrones o los delincuentes a veces no piensan en el daño colateral? Por ejemplo, yo me he fijado cuando hay un asesinato, asesinan a alguien y marcan, ¿verdad?, la vida de esa familia de por vida. O sea, la familia no vuelve a tener una vida igual cuando alguien es asesinado o un desaparecido. Por ejemplo, tuvimos la experiencia de conocer a una mujer que a su esposo lo raptaron y no sabe nada de ella y de él, y esta persona pues se queda con un enorme vacío, con un enorme dolor, con un duelo que no puede cerrar el ciclo, que está constantemente abierto, y todo esto que implica. Bueno, eso es lo que hacen los delincuentes. Ahora, no muestran ninguna empatía, no hay preocupación por el bienestar de los demás. Y esto es mostrar una gran indiferencia al sufrimiento humano, ya que al hacerle daño lo dejaron ahí, pues tal vez para que muriera. Después de herir al hombre, los ladrones lo abandonan sin preocuparse por lo que pudiera pasar, por su sufrimiento o el destino. Esta indiferencia destaca su falta de humanidad y su falta de compasión. La segunda persona involucrada es el necesitado, en este caso el hombre herido. Hay un hombre herido, el hombre afectado, fue la persona que fue asaltada, fue herida y dejada medio muerta en el camino por los ladrones. Esta es la persona que tiene una necesidad particular, y es que esta persona es la que tiene la necesidad de un tercero, alguien que venga a ayudarle. Él por sí mismo tal vez no podía levantarse a causa de sus heridas, no podía ponerse en pie, no podía desplazarse a un lugar de ayuda. Entonces necesitaba de la presencia de un tercero para que pudiera ayudarle a levantarse. Su participación en el hecho es pasiva, ya que él solamente pues fue golpeado, fue hurtado y dejado ahí. El tercer tipo de personas son los indiferentes. En este caso, el sacerdote y un levita. Pasaron por el camino, vieron al hombre herido, pero decidieron pasar de largo por el otro lado, argumentando que ellos no tenían ningún problema. Yo no le hice nada, yo mejor no me meto en problemas, yo no sé, tal vez andaba metido también en la delincuencia, así que pasaron de largo, ¿verdad? Los sacerdotes y los levitas eran figuras religiosas prominentes en la sociedad judía, eran muy importantes dentro del esquema religioso. Los sacerdotes servían en el templo y estaban a cargo de los sacrificios y de los rituales, mientras que los levitas ayudaban en las tareas del templo y de la enseñanza de la ley. Entonces, cuando el Señor Jesús pone a estas figuras como ejemplos negativos, nuestro Señor Jesús está destacando que el mero conocimiento de la ley y la participación de los rituales religiosos no son suficientes para cumplir con el mandamiento del amor al prójimo. Es decir, no por tener una religión, no por practicar o conocer los rituales de aquel tiempo de la ley. Estos eran unos hombres tal vez íntegros o que amaban al prójimo, y los pone como ejemplos negativos, como personas indiferentes. Después tenemos a otro tipo de personas involucrados indirectamente. Estas personas no pasaron por ahí, estas personas no se dieron cuenta del hecho hasta que llegaron hacia él. En este caso, el posadero, ¿verdad? El que tenía un mesón. Aunque su papel no es tan detallado, este mesonero recibió al hombre herido y fue el encargado de cuidarlo, con la promesa del buen samaritano de cubrir cualquier gasto adicional necesario. Lo malo es que la participación de este tipo de personas es condicionada a un pago, ¿verdad? Es muy triste. Por ejemplo, a mí me ha tocado acompañar a personas. Por ejemplo, yo acompañé a una persona que iba mal herida de bala, acompañé a un hospital a su papá, y cuando estábamos ahí en el hospital le dieron los primeros auxilios de inmediato,
pero después lo mandaron llamar, y esto a mí nadie me lo contó. Yo entré con él y le dijeron: mire, su hijo trae impactos de bala que van a necesitar mucho tiempo de hospitalización. Aquí en el hospital, era un hospital particular, diariamente usted tendrá que pagar cerca de 43,000 pesos solo de hospitalización, y como es largo, usted tiene que garantizarnos 200,000 ahorita para empezar, o si no, llévelo a otro hospital. Entonces es muy crudo, ¿verdad? Bueno, yo creo que los hospitales, pues al fin de cuentas es un negocio, probablemente como él. O sea, que pueden ayudar a las personas, pero condicionados a un pago. Este tipo de involucrados dicen: bueno, te ayudo a cambio de el recurso, a cambio de una venta, a cambio de esto. Entonces, aunque hace una labor importante en la recuperación del herido, su interés primordial pues es tener una ganancia económica. Él está involucrado en el problema, pero mientras haya ganancia de por medio. Y luego viene la quinta persona, que es la que da una ayuda total. En este caso es la figura del buen samaritano, que pasa por ahí, ve al hombre herido y tuvo compasión de él. Se acerca, le da los primeros auxilios vendándole las heridas, le aplica aceite y vino, lo monta en su propio animal. Probablemente él se tuvo que bajar para llevar al hombre sobre el animal que él llevaba. Lo lleva a una posada, cuida de él, porque yo no sé si usted se fijó, él de inicio cuida de él, y cuando él se va, entonces deja dinero para que el posadero siguiera cuidando al hombre, y promete al regreso pagar todos los gastos que hubieran sido adicionales. Es interesante que, contrariamente a lo que hizo nuestro Señor Jesús de poner a los religiosos como un mal ejemplo, aquí ahora pone como un buen ejemplo de compasión y de misericordia a un samaritano, haciendo un llamado que no se trata de solamente tener una religión, nosotros ya estamos del otro lado, o de ser parte de una denominación o de una congregación local. Él les está diciendo a su audiencia de judíos: miren, Él es un samaritano a los que ustedes desprecian. Él es un samaritano a los que ustedes rechazan. Él es un samaritano a los que ustedes piensan que Dios no está con él. Pero este samaritano tuvo la capacidad de pasar y voltear y detenerse y hacer todo lo que acabamos de mencionar con el fin de ayudar a esta persona. Él tenía, según este pasaje podemos ver, y estos contrastes que el Señor Jesús pone, una vida espiritual activa más allá de una religión. Tal vez el sacerdote y el levita pudiéramos pensar: es que tienen a Dios porque tienen una religión, es que tienen a Dios porque tienen un nombramiento, es que tienen a Dios porque ellos simple y sencillamente tienen la franquicia de Dios. Pero no, el Señor Jesús los está poniendo al descubierto, diciendo: pero pasa un samaritano, el cual pudiera ser socialmente rechazado, espiritualmente no apropiado según el criterio de ustedes, pero este es el que muestra misericordia, y al fin de cuentas se muestra como los brazos y el corazón del Padre Celestial. Es decir, fue más allá de la religión y se convirtió en un eslabón de bendición. Y eso es lo que yo quisiera platicar a continuación: cómo el Señor nos pudiera hacer eslabones de bendición, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Cada uno de nosotros, el hecho de estar aquí con vida, el hecho de haber despertado el día de hoy, tenemos un propósito. Cuando el propósito de Dios se termina, es cuando el Señor nos llama a su presencia. Yo a veces en los funerales, las personas, para autoconsolarse, a veces dicen: es que el Señor lo necesitaba, por eso se lo llevó. Las familiares de los difuntos: el Señor lo necesitaba, por eso se lo llevó. Claro que yo no los contradigo, ¿verdad?, por estar en ese estado, pero les digo ahorita, por si algún día usted piensa eso. No, es al contrario. Cuando el Señor nos necesita, es que nos deja aquí para cumplir una asignación. Y cuando ya no nos necesita, es por eso que nos llama a su presencia. Pero mientras estamos nosotros aquí, es porque tenemos algo que hacer aquí. Esa es la verdad. Y para el cumplimiento de cada propósito, Dios podrá usar personas como eslabón de ese propósito en particular. Por ejemplo, hoy todos conocemos la gran influencia del apóstol Pablo. Pero poco se habla de un hombre que fue vital, ¿verdad?, en el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo. Un hombre que tuvo que ser obediente. Y este hombre del que quiero hacer mención es Ananías.
a quien Dios le dio una instrucción. Hechos capítulo 9, versículo 17 al 18 dice de la siguiente manera. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Previamente, cuando Dios le dice a Ananías: quiero que ores por Pablo, Ananías le dice a Dios: ¿sabes lo que me estás mandando, Señor, a hacer? ¿Sabes que Pablo es el que persigue a los cristianos? ¿Sabes que Pablo es al que todos le tememos? ¿Sabes que Pablo es el que me pudiera llevar preso, verdad? Y juzgar por el hecho de ser creyente. Entonces Dios le dice: sí, sí sé, y quiero que vayas y ores por él, vayas a este lugar en específico, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo. Entonces se da lo que leímos. Ananías va, ora por él, Dios sana de su vista en el momento al apóstol Pablo, y ahí en ese momento podemos ver cómo se le cayeron de los ojos como escamas, recibe la vista y levantándose fue bautizado. ¿Quién lo bautizó? Pues Ananías. Y después dice que Pablo estuvo por un tiempo ahí en Damasco recibiendo los primeros, ¿verdad? Los primeros, podremos decir, cimientos de la vida cristiana, y lo recibe ahí. No dice quién, pero probablemente ahí estuvo involucrado Ananías. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sido bendecidos por la vida y obra del apóstol Pablo? Pues todos nosotros. Todos nosotros. ¿Por qué? Porque hoy podemos tener la Biblia, donde Dios usó a Pablo para escribirla, inspirado por él. Desde luego la autoría de la palabra de Dios es de Dios, ¿verdad? Pero Dios usó la mano, la mente, el corazón de Pablo, las circunstancias de Pablo para que Pablo escribiera. Y estas palabras que Pablo escribió y están aquí han sido de grande bendición, no solamente para nosotros, sino para los cristianos de todas las generaciones. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que en esa gran bendición, en ese pilar de bendición que fue el apóstol Pablo, estaba un hombre llamado Ananías, un eslabón que Dios usó para bendecir a Pablo y también bendecirnos a nosotros indirectamente? Y estos no han sido los únicos eslabones de bendición, refiriéndonos solamente a uno de los autores de la Biblia, como es el apóstol Pablo, porque hubo también algunos escritores que después transcribieron las palabras de Pablo para poderlas llevar a varios lugares, las cartas paulinas. Hubo después traductores, posteriormente impresores, y una serie de eslabones, ¿verdad? Desde gente que está imprimiendo, que está distribuyendo, gente que las está llevando tal vez regaladas o vendidas. Pero hoy podemos tener un ejemplar de la palabra de Dios donde están escritas al menos 13 cartas paulinas, tomando solo el ejemplo de Pablo. Entonces podemos ver que el hecho de que yo tenga la palabra de Dios aquí, un sinfín de eslabones, ¿verdad?, se fueron dando para que pudiera tener la palabra inspirada por Dios para el apóstol Pablo. Entonces se puede usted dar cuenta, no sabemos quiénes imprimieron. Yo no sé quién imprimió esta Biblia, yo no sé, ¿verdad?, quién hace que pueda ser posible que tengamos una Biblia digital para tenerla en nuestra pantalla, en nuestro teléfono. Yo no lo sé, pero lo que sí sabemos es que son muchos eslabones para que nosotros podamos tener la bendición de Dios al alcance de nuestras manos. De la misma manera, me gustaría poner un ejemplo más, algo más contemporáneo, ya que hubo un hombre en el siglo pasado de gran influencia, y este es el evangelista Billy Graham. En el siglo pasado fue un hombre de gran influencia, también llamado, ¿verdad?, el evangelista o el pastor de los presidentes. Él tuvo una gran influencia. Él fue un predicador mundialmente conocido. Pero pocos saben que él se convirtió a los 16 años a través de un mensaje de un evangelista llamado Mordecai Ham. Y él, cuando va y escucha el mensaje a través de Mordecai Ham, que estaba predicando con pasión, él se convierte. ¿Cómo hoy podemos tener o ver la obra de este gran evangelista del siglo XX? Y no se podría entender sin que estuviera un eslabón llamado Mordecai Ham. Y aunque Billy Graham murió en el año 2018, su legado sigue vigente a través de la Asociación Evangelística Billy Graham. ¿Quiénes están ahora en la Asociación Evangelística? Pues están muchos eslabones, personas que están ahí trabajando, y aunque ya murió, ya partió a la presencia del Señor el pastor Billy Graham, su legado sigue a través de muchos eslabones más que Dios ha levantado.
Es decir, en el caso de la parábola que leímos al inicio, el buen samaritano simplemente refleja cómo podemos nosotros ser un eslabón de bendición. Personas que podemos ser cumplidores del propósito que Dios nos ha dado a nosotros, pero que también podemos ser cumplidores de propósito en la vida de alguien más, para que éste pueda cumplir su asignación. Es por eso que con todo lo visto hasta aquí, quiero darle a continuación tres aprendizajes que obtenemos de la parábola del buen samaritano. El primero, a usted Dios le dio un propósito que cumplir. Esto nos debe de quedar claro. Cada uno de nosotros tenemos un propósito principal. ¿Cuál es el suyo? En mi caso, pues yo estoy muy definido. Tal vez pues Dios me ha dado un llamamiento para ser pastor, para pastorear una congregación. Actualmente, ¿verdad?, con la asignación de tener una representación a nivel ciudad. Dios me ha dado una asignación la cual quiero estar cumpliendo, y así como yo, cada uno debe de tener su propio propósito, debe entender su propia asignación. El hecho, como lo mencioné anteriormente, de estar en esta tierra nos da una razón de ser, y nosotros debemos de tener la total conciencia. ¿Qué Dios me ha hecho ser? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios está haciendo en mí y a través de mí? Tal vez hay personas aquí mismo, personas que nos escuchan, que estarán pensando: sí, pero yo no sé mi propósito, yo no tengo propósito, Dios no me ha llamado a nada. Y cuando pensamos así, eso es una mentira, porque todos tenemos un propósito. Todos tenemos algo que hacer en la voluntad de Dios. Más bien lo que pasa es que no hemos descubierto nuestro propósito, y una de las cosas que tenemos que hacer es avanzar cada día para conocer la razón por la cual Dios me tiene aquí. Y ya cuando Dios ha traído esa revelación a nuestra vida, cuando yo sé para qué estoy aquí, pues yo tengo que hacer eso y tengo que despertar cada día haciendo eso. Ahora, no todo es necesariamente espiritual. Hay muchos propósitos. ¿Cuántos de ustedes dicen: soy mamá, por primera vez soy mamá? Bueno, ahora ya tiene un propósito. O sea, ser mamá no es solamente: soy muy feliz siendo mamá. Tengo que ser cuidadora del niño. Ese es un propósito ya. O sea, no todos los propósitos pudiéramos decir que son espirituales, pero en el área ministerial y espiritual tenemos un propósito, claro que sí. Entonces nosotros tenemos que entender: este es mi propósito, y si este es mi propósito, yo lo tengo que hacer. Ahora, si usted me pregunta: oiga, ¿y usted como pastor ha sido fácil? ¿Se la pasa bien padre? Bueno, la verdad es que sí me la paso bien padre. Honestamente, creo que soy feliz haciendo eso. Pero esto no quiere decir que no tenga situaciones de adversidad. He pasado situaciones complicadas, ha habido momentos en el ministerio en el cual en alguna ocasión, una sola ocasión consideré mejor dejar el ministerio. En esa ocasión de la crisis que tenía, porque junto con la crisis externa empiezan las crisis internas, ¿no? Y esas crisis internas es: pues ¿por qué Dios me llamó a esto? Es que es demasiado injusto. Y recuerdo que en ese tiempo, ¿verdad? Yo tuve, y ustedes saben que yo no soy muy dado a predicar de esto, pero yo tuve una charla con Dios donde yo en oración le decía: Señor, ya no quiero ser más un pastor. Y ahí el Señor, ¿verdad?, empezó a hablar a mi corazón. No lo hizo de manera audible, pero empezó a hablar a mi corazón de tal modo que me confrontó, y Él me mostró que Él estaría conmigo respaldándome a pesar de lo que vieran mis ojos naturales. Tomé ánimos, ¿verdad?, porque estoy hablando que esto fue hace como unos 23 años, y después el Señor, desde ese tiempo, pues hemos seguido teniendo problemas, pero ya no he querido claudicar. A lo que voy no es que estar dentro del propósito, porque a veces nosotros pensamos que tener puertas abiertas es la única manera de recibir el respaldo de Dios o recibir la aceptación de Dios. A veces decimos: no sé si se han fijado testimonios: no, hombre, pues es que pasó esto y no tuve ningún contratiempo, es que era de Dios. No, es que a veces podemos tener contratiempos y es de Dios también. A veces podemos, imagínese Pablo: me están apedreando, es que no es de Dios que yo sea apóstol. No, pues a pesar de las pedradas sigo siendo apóstol de Jesucristo.
A pesar de los naufragios, sigo siendo apóstol de Jesucristo. A pesar de los latigazos, el apóstol Pablo siguió siendo apóstol de Jesucristo. Entonces, el primer aprendizaje es que todos tenemos una razón de ser aquí. Todos tenemos un propósito. Y si usted no lo conoce, apúrese para descubrirlo, porque también andar en el propósito de Dios es lo que produce una gran plenitud a nuestro corazón. Segundo aprendizaje: Dios nos puede hacer participar en otros propósitos. A esto no podemos decirle que es nuestro propósito, pero Dios nos puede permitir caminar en alguna asignación diferente temporalmente. Esta participación puede ser apoyando el propósito principal de alguien más. A esto le pudiéramos llamar un propósito secundario o un propósito temporal. Por ejemplo, esto pudiera ser cuando participamos en un viaje misionero a corto plazo. Ustedes saben, el pastor Fito de repente se va a la sierra a apoyar a un misionero. Imagínense que el pastor Fito me invitara: vamos a la sierra, vamos a predicar. Y yo, pues no me he invitado. Pastor, no me has invitado 2 veces. Casi me dijo 2 veces y la tercera no es tu mujer, algo así, ¿no? Me invita el pastor Fito, ¿no? Y ahí nos vamos al campo misionero, y estando allá puedo predicar, puedo hacer lo que hacen los misioneros y todo. Y ahí está apoyando el propósito del misionero que Dios puso en ese lugar. Pero cuando yo regreso acá, sigo en mi propósito, pero temporalmente participé como eslabón en el propósito de alguien más. Lo que nos pasó esta semana: me hablaron previamente los hermanos pastores y me dijeron: pastor, yo no sé si ellos sabían que yo soy medio catrín, pero me hablaron, me dijeron: pastor, al lugar que vamos no hay comodidades. Al lugar que vamos no es un lugar, es un lugar donde usted se va a hospedar, un lugar sencillo, humilde. ¿Está bien con eso? Entonces yo le dije: claro, no hay problema, porque vamos ahí a servir, vamos ahí a compartir, vamos ahí. Y cuando llegamos, hermanos, en efecto el lugar no era 5 estrellas. Bueno, yo creo que era más estrellas, porque usted salía y se viera el cielo tan estrellado, tan bonito, hermanos, ¿verdad? Pero el lugar era sencillo. Pero, hermanos, nos sentimos llenos de gozo, porque las cabañitas o los lugares no eran cabañas, no era un campamento, eran las mismas casas de los habitantes. Y nos sentimos súper honrados, porque llega el dueño, un señor, un hermano creyente ya de edad, ¿verdad? Entonces llega y nos dice: hombre, sabíamos que iban a venir ustedes, y en lugar de que no tuviera tierrita, pues le echamos un firmecito. Y nos sentimos súper contentos, súper honrados, porque ese cemento había representado algo que ellos querían dejar para nosotros. Y la pasamos muy bien, dormimos muy bien. Solo uno de los días nos despertó un caballo que andaba ahí dando vueltas, un burro y unos coyotes, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, yo cuando empezó el caballo volteé y le dije a mi esposa: ¿estás roncando? No, era el caballo. Dije: ay, cómo se está perfeccionando en sus ronquidos. No, era el caballo, hermanos. Bueno, entonces participamos de otro ministerio, participamos con alguien. De repente, hermanos, nos dicen: oigan, en la radio hay necesidad. Por ejemplo, en la radio en la que salimos al aire, de repente ellos están haciendo mejoras a las instalaciones. Entonces, de repente, si alguien dice: yo no tengo el llamado de la radio, de formar una radio, pero puedo ir a colaborar. O las personas que colaboran en este radio donde somos transmitidos son voluntarios. La gran mayoría, los que están en producción, los que están en los programas, los que están en la edición, todos son voluntarios. Entonces, algunos podrán tener esa asignación de estar en los medios, otros no, pero empiezan a poner sus talentos. ¿Para qué? Para el propósito de alguien más. Entonces, cuando nosotros participamos activamente, temporalmente, de algo que no es lo nuestro, entonces nosotros podemos estar dentro de este eslabón de bendición para participar en otros propósitos. Podemos participar. Probablemente, el día de mañana empezamos con nuestro campo de verano para los niños. Probablemente usted no tenga el llamamiento a estar con los niños, no sienta la asignación, pero usted dice: pero me puedo involucrar temporalmente esta semana. Y tal vez usted dice: bueno, pues no lo hago, o puedo ayudar, o puedo hacer esto, o puedo traer niños, o puedo traer vecinitos, o un sinfín de cosas. Y puede usted involucrarse como un eslabón. ¿Para qué? Para que los que Dios ha puesto dentro del ministerio infantil puedan ser apoyados por nosotros. Y el tercer aprendizaje es que podemos apoyar como eslabón a otros propósitos. Usted dirá:
tal vez es lo mismo que el aprendizaje anterior. Pero cada vez que nosotros apoyamos activamente con nuestra presencia, con nuestros dones, es a lo que me refería en el punto anterior. Pero también cuando nosotros nos convertimos en apoyadores, somos un eslabón de bendición. En el caso del buen samaritano, no conocemos el propósito del buen samaritano. Lo único sabemos es que era buen y que era samaritano. ¿Sí o no, hermanos? Es lo único que sabemos. No sabemos su nombre, no sabemos su edad, no sabemos si le iba a los Pumas o no. No sabemos nada de él. Entonces, lo único sabemos es que era buen y que era samaritano. No conocemos su propósito, pero lo que sí sabemos es que él se detuvo a ayudar al hombre herido, pero lo llevó a un lugar. Y aquí lo que me interesa que podamos enfatizar más es que él dejó dinero para el sustento. Apoyar, a diferencia de participar, es cuando nosotros apoyamos para que los demás propósitos se cumplan. Ya que pusimos el ejemplo de ir a un viaje misionero, ya que pusimos el ejemplo de estar a corto plazo en algún campo misionero sin ser necesariamente misioneros, probablemente no tenemos un llamado como el misionero que está en el lugar, pero sí podemos ir temporalmente y participar activamente. A diferencia de eso, es cuando nosotros apoyamos a alguien más sin necesariamente participar yendo. Es decir, un misionero que está en el campo misionero y nosotros podemos decir, pero yo no siento un llamado a las misiones en el sentido de ir, pero tal vez puedo ofrendar para que él se sostenga allá. Entonces puede ser tal vez apoyar como eslabón económicamente, pero tal vez podría ser, no, yo voy a hacer un vínculo de ese misionero aquí, voy a estar dando noticias del misionero a las demás personas, voy a estar haciendo eventos para difusión de ese campo de misión, voy a mandar cartas a personas, hacer redes de compañerismo, hacer redes de oración por ese misionero. Y tal vez la persona pudiera decir, yo no soy un misionero que está en el campo misionero, pero estoy apoyando indirectamente con mis ofrendas, con mi movilización, de tal modo que este eslabón, ¿verdad?, apoya el eslabón del misionero que está en el campo misionero. Así como lo veíamos con Ananías, que apoyó, ¿verdad?, en este caso al apóstol Pablo. Y también Pablo, ¿verdad?, él llegó a decirle a los filipenses, gracias por las ofrendas que mandan. Él llegó a decirle a algunas de las personas o de las iglesias, gracias porque ustedes permiten que yo pueda ir a hacer la obra que el Señor me ha encomendado. Entonces, cuando nosotros también apoyamos, por eso ahorita que decían, usted puede apoyar también el campo de verano para los niños, usted puede donar, puede decir, yo no tengo un llamado a trabajar con los niños, pero si usted apoya económicamente, o si usted ora por los niños, o si usted hace algo, ¿verdad?, por los niños, usted está involucrado como un eslabón de bendición para el ministerio infantil. Entonces, de esta manera, nosotros podemos participar. Podemos participar sin participar directamente en el llamado de alguien más. Dios entonces nos hace un llamado que debemos de cumplir cada uno de nosotros. Pero también en el camino, Dios pondrá oportunidades de que podamos servirle en otras áreas de manera temporal. Pero también Dios nos permite ser eslabones de bendición en el cumplimiento del propósito a alguien más. Es por eso que tenemos un llamado a ser eslabones de bendición. Quiero retomar el testimonio que les platicaba de la familia extranjera que tuvimos entre nosotros. Como ustedes pueden ver, pues él tiene un ministerio de cantar reggaetón, y ya está en Estados Unidos. Imagínense qué pasaría si Dios levanta a este hermano y lo lleva a ser de mucha bendición en Estados Unidos, a las iglesias, a los barrios, con ese ministerio, y que Dios logre alcanzar muchas personas por ese instrumento, y al final que el Señor voltee a ver a Nuevo Pacto y que vea que fuimos un eslabón de bendición para muchas personas que ni nos imaginamos. Vale la pena, hermanos, cumplir nuestro propósito y al mismo tiempo ser eslabones de bendición de otros propósitos. Que yo, cumpliendo mi propósito como pastor, pueda ser instrumento para bendición de sus propósitos, pero que usted pueda ser instrumento de bendición
en el propósito mío y en el propósito de los demás, apoyarnos unos a otros y de repente poder decir, mira, yo no sé, yo no siento que ese sea mi llamado, pero te puedo apoyar o puedo participar contigo o podemos ser parte, y todo esto para la gloria del Señor y que el reino de Dios sea extendido. ¿Cuántos dicen amén? Piense por un momento, ¿cuál es su propósito? Probablemente ya lo tiene definido. Y piense también, ¿usted ha apoyado en el cumplimiento del propósito a alguien? ¿Le ha tocado apoyar a alguien? ¿Ha habido alguien al que usted lo ha apoyado? Bueno, usted está como Ananías estuvo con Pablo en ese propósito. Así como el evangelista Ham, usted está también, como fue para Billy Graham, usted está en ese propósito. Usted está colaborando, siendo parte de lo que Dios está haciendo. Es por eso que la vida cristiana se trata de dar. A veces malinterpretamos en el sentido, es que los cristianos solo piden. No, se trata de dar de lo que yo tengo, de lo que el Señor me ha dado, y no solamente dinero. Claro, podemos tener dinero y podemos dar, pero también nuestro servicio, nuestra vida, nuestra oración, es más, hasta darle una palmada a un hermano que está en el ministerio puede ser de gran utilidad, puede ser de grande bendición. Quiero terminar diciendo que vivimos en tiempos en los cuales difícilmente las personas se enfocan en el cumplimiento de su propósito. Estamos viviendo momentos en los cuales tenemos muchos distractores. No necesariamente es malo, ¿verdad? Vivir aquí y participar de algunas cosas, pero tenemos tantos distractores que pueden estar desviándonos del cumplimiento del propósito. Pero recuerde, no solo Dios quiere que cumplamos el propósito que Él ha puesto en cada uno de nosotros, también nos ha hecho un llamado a ser eslabones de bendición para otros más. Yo le invito a que tenga esta visión de vida, una visión de ser un eslabón de bendición que produzca una cosecha aún más abundante, una cosecha que permita ser parte del propósito de alguien más. Y les invito a estar de pie en esta hora. Que nuestra oración sea: Señor, ayúdame a ser de bendición. Quiero ser un hombre o una mujer de bendición, cumplir mi propósito y ayudar en el cumplimiento de otros más, ayudar en el cumplimiento de otros propósitos, de otros llamados, de otras asignaciones.